Que tenemos en estudios para hoy es la actual intendenta de Canelones, Gabriela Garrido, que asumió hace muy poquito, cuando de hecho quien estaba supliendo al actual presidente, Mete Diera, pasa a ser director de la UNACEF. Entonces queda por allí el espacio, asume Garrido, que tiene una larga, que es docente de historia, ¿no? Que es oriunda de Las Piedras y que integró cargos en la Intendencia de Canelones desde el 2005 a la fecha, ¿verdad? Ahí está. Qué buen tema ese, Pablo. Bueno, volviendo al debate. Hacíamos referencia a esto en el bloque anterior. Sin duda que uno de los grandes desafíos es la cantidad de gente en situación de calle que se registra al cierre de la administración pasada, pero más o menos lo teníamos visualizado en el departamento de Montevideo. Un relevamiento en Canelones llama la atención, porque estamos hablando de unas 300 personas, por ejemplo. Quiero ajustarme un poco a lo que plantea este estudio. Habla de unas 300 personas viviendo en suerte de casi como campamentos, ¿no? Que es mucho para una ciudad de Las Piedras, ¿no? Entonces, y esto no se genera de un día para el otro. De hecho, se han tenido que activar operativos en muchas oportunidades. ¿Por qué hoy está sobre la mesa? ¿Por qué esta preocupación? Uno podría haber pensado que la cosa tenía que haber arrancado un poco antes. ¿Por qué hoy se llega a esa situación de no se tolera más? Que creo que fueron un poco sus palabras. Bueno, para empezar, comentar que la temática de la población en calle es un tema que a la Intendencia de Canelones le ha preocupado particularmente desde hace muchos años. No es un tema reciente, es un tema que se viene agudizando desde hace muchos años, pero que posteriormente a la pandemia comienza a profundizarse. Nosotros teníamos hasta el 2019 una situación de unas 100 personas en situación de calle en todo el departamento, relevado por nuestro equipo técnico, social, y teníamos sobre todo dos lugares centrales donde teníamos la población en calle, en la ciudad de Pando y en la ciudad de Las Piedras. Que eran, perdón, dependencias del MIDES, que eran refugios del MIDES o qué. O sea, cuando hablamos de calle, hablamos en situaciones que pueden estar en refugio o a la intemperie. Ambas personas están en calle, ya sea lo que una está bajo techo y otra no. Lo preguntaba desde la perspectiva de la capacidad que había, de cupos que había para poderlas atender. En el caso de Pando teníamos un refugio del MIDES para 40 personas y aparte teníamos unas 20 personas en calle. En el caso de Las Piedras teníamos un refugio del Ministerio de Desarrollo Social para unas 30 personas que en algún momento quedó vacío porque la situación empezó a cambiar, porque el país empezó a mejorar económicamente, había otras posibilidades, otras estrategias de sobrevivencia que pasaban más por el trabajo, y la situación como que hizo que incluso el refugio que estaba abierto cerrara. Empezó nuevamente en el fines del 2018-2019, empezamos a observar una tendencia a que nuevamente volvíamos a tener situación de calle y llegamos a tener en el 2019 entre 30 y 40. Pero en estos años estamos hablando de que tenemos 500 personas en situación de calle en el departamento de Canelones, que tenemos situación de calle más aguda en Las Piedras, en Pando, en Atlántida y en Canelones Ciudad, y sobre todo la situación se volvió realmente intolerable en la ciudad de Las Piedras. ¿Desde qué lugar se ha vuelto intolerable? Bueno, nosotros desde nuestra competencia como gobierno departamental, ¿verdad?, de acuerdo a la ley orgánica municipal, la 9515, artículo 35, tenemos competencia en el espacio público, ya sea espacio de la Intendencia o espacio privado de circulación pública. Por lo tanto, tenemos un deber, tenemos el deber de cumplir con lo que la norma nos establece. Y nosotros tenemos que garantizarle a la población, a los vecinos, a las vecinas, a los comerciantes, a los alumnos y a los padres de los liceos que circulan en la mañana, en la noche de los centros educativos, un contexto seguro de higiene y de buenos ejemplos.
Y cuando digo de buenos ejemplos, nosotros nos parece intolerable la situación de que cerca de los liceos nos encontremos, como nos encontramos desde el 2022 al 2024, con una situación que se agravó enormemente y que en los últimos meses continúa creciendo. Nos encontramos con un alto nivel de adicción a la pasta base, con jeringas tiradas, con intervenciones dentro de los centros educativos porque atraviesan las rejas, ¿verdad? Hacen sus necesidades dentro de las personas dentro del centro educativo. Nos encontramos con que hicimos una plaza desde el gobierno de Canelones totalmente reconvertida, una plaza nueva, preciosa, un centro cultural como es el Centro Cultural Carlitos, que es un ejemplo a nivel nacional realmente. Y vemos que estos lugares que son de apropiación, de uso de la comunidad para el disfrute de la familia, están permanentemente siendo invadidos por personas que no solamente tienen el perfil que tenían en el 2019, tal vez 2018, que era un perfil más vinculado tal vez a la problemática de adicción, de salud mental y también de abandono, de opción por la vida en calle. Ahora tenemos una realidad diferente que la estamos estudiando en este momento, que está muy vinculada al narcotráfico, que también está vinculada a la delincuencia. Nosotros tenemos un trasiego muy importante de la unidad 7 de Canelones, de las personas liberadas y también de Montevideo. Ahí yo creo que hay un debe muy importante. El Uruguay tiene muchos debes y este es uno de las personas que egresan de la cárcel, las personas que egresan de INAU, ¿verdad? A los 18 años, tú salís de INAU, ¿dónde vas? ¿Qué pasa con la persona? Saliste de la cárcel, ¿dónde vas? ¿Qué opción te da el Estado para trabajar, para estudiar, para salir adelante, para reconvertir tu vida? Son temas que hoy están en discusión, que por suerte el presidente Orsi, siendo intendente de Canelones, se preocupó especialmente por este tema. O sea, este estudio está en el marco de una decisión de la Intendencia Departamental de estudiar el tema, de profundizar, de aportar al conocimiento de un tema que es multifactorial y que también las soluciones no son únicas. Hoy, desde nuestro lugar, desde nuestra perspectiva como gobierno de Canelones, nosotros tenemos un problema instalado en la ciudad de Las Piedras que se ha vuelto un problema de apropiación indebida de los espacios públicos, de falta de higiene por el mal uso de los espacios públicos y queremos ampararnos en lo que la ley establece. Hay una ley, ¿verdad?, del 2013 que data del gobierno de Mujica, que es la ley de faltas, que nos ampara para poder actuar en el artículo, justamente en el artículo 11 y en el artículo 14 de la ley queda clarísimo que los gobiernos departamentales tienen potestad para actuar. Montevideo ya lo venía haciendo, la Intendencia de Montevideo viene haciendo esta labor hace varios años de trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, con el Ministerio del Interior, para tratar de que la gente sea derivada a un refugio que fue creado durante el gobierno pasado en la zona de Beloni, que es un refugio para ley de faltas, justamente que tiene médico, que tiene que es 24 horas. O sea, hay un esfuerzo de los partidos políticos en general por este tema. Yo creo que es importante resaltarlo. Bien, me gustaría saber qué opinan, primero cómo reflexionan de la manera en que lo plantea la intendenta, ¿no? La perspectiva que pone sobre la mesa de abordaje y, por supuesto, preguntas concretas que le quieran hacer. Fernanda. Comparto la preocupación y los esfuerzos que señala la intendenta y me parece muy positivo desde donde lo abordan esto de tenemos un problema como país, todos los partidos políticos han hecho sus esfuerzos, claramente no damos abasto. Recuerdo en el último censo que se hizo acá en Montevideo por el Ministerio de Desarrollo Social de las personas que vivían en situación de calle, que más de la mitad, yo creo que era 54%, pero no me recuerdo el número exacto, creo que era 54%, había estado en privación de libertad anteriormente.
recuerdo que había uno de los hogares, de los refugios, de estos proyectos de innovación social que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social, que intentaba trascender a lo que era meramente un refugio, una solución habitacional nocturna, sino que un lugar de permanencia donde se trabajara con distintas perspectivas, algunos enfocados en personas que egresaban del sistema penitenciario, había uno en Las Piedras y otro en Progreso. Pero claro, como mencionaba la intendenta, tienen capacidad de 25 personas cuando en Uruguay todos los días salen 28. El desafío naturalmente abarca el Ministerio de Desarrollo Social, pero necesita de todas las otras patas del Estado. Yo creo que las intendencias departamentales juegan un rol muy importante y celebro esto de la aplicación de la ley de faltas, porque recuerdo que en Montevideo muchas veces también lo que pasaba era que el Ministerio de Desarrollo Social no tenía acceso, no tenía forma de hacer llegar a esas personas justamente a los refugios o a estos proyectos de innovación social, y me parece ahí clave el rol de las intendencias, por eso lo reconozco y lo celebro como una herramienta más, una herramienta que colabora con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero si cada institución desde donde puede da su máximo esfuerzo para ayudar a la otra a cumplir con su cometido, me parece que es el camino que tenemos que recorrer, que obviamente no tiene una solución única ni es de un organismo específico. ¿Ay, Leonora? A mí me parece fundamental que la Intendencia de Canelones y que cualquiera de las 19 intendencias del país se involucren con la problemática de las personas en situación de calle, porque claramente es una problemática que está creciendo, va a seguir creciendo y es multifactorial, como lo dijo la intendenta, pero además es de muy difícil solución, porque la exclusión que genera o que se genera de las personas que después terminan en la calle, que el sistema las está excluyendo. O sea, hay un sistema de organización social que excluye a determinadas personas. Y no tenemos o no hemos encontrado la forma de revincularlas o de reinsertarlas. No lo hemos encontrado en Uruguay, no lo ha encontrado el mundo. Esto lo estamos discutiendo. Yo recién justo Edgardo me preguntaba ¿qué generación de facultad sos? Sí, yo le decía, soy generación 93. En el año 96 escuché por primera vez a Saskia Sassen, la urbanista holandesa, y Sassen hablaba de los excluidos en el año 90. Bueno, hablaba desde antes, pero en el año 96 vino a dar una conferencia magistral acá al Uruguay y ya hablaba de eso. Y ya era un fenómeno el de la exclusión que tenía como consecuencia personas en situación de calle. Personas en situación de calle que podían ser recién liberadas, que podían haber sido expulsadas de sus familias por problemas de adicciones, por la causa que fuera. Y nunca hemos mejorado, siempre hemos ido para atrás. Entonces, en el mundo. Entonces me parece que esto de que las intendencias se involucren, de que tengamos herramientas como la ley de faltas, de que empezamos a incorporar todas las herramientas y haya un sistema que las armoniza y que las coordina todas, ojalá sea una solución. Está claro que poner más refugios y poner más cupos no es una solución. No, o sea, va a paliar o va a ser un parche en determinado momento, pero el refugio no es la solución a las situaciones de calle, es mucho más complejo que eso. Por eso, bueno, igual que Fernanda, celebro la iniciativa y ojalá que algo se pueda avanzar y que el resto de los gobiernos departamentales se sumen a colaborar con esto que es una realidad, en algunos departamentos peor, en otros no tanto, pero bueno, convivimos diariamente. ¿Intendenta? Bueno, yo quiero destacar algo importante y es que en el estudio que nosotros realizamos nos encontramos con que la mayor parte de la población, el 80%, son varones, pero hay una nueva realidad. Tenemos un 20% que son mujeres. Es una realidad nueva. Estamos hoy con una nueva realidad que se nos acaba de agregar en la mañana de hoy. El MIDES justamente territorial de Las Piedras nos informaba, tenemos embarazadas, adolescentes en calle. Ahí ya remite a otros problemas. Estamos hablando... temas donde creíamos que habíamos avanzado. Exactamente. Estamos hablando de que en 5 años, seguramente desde mi perspectiva,
por una ausencia de la profundización en políticas sociales y de sostener políticas sociales en el tiempo, y pandemia mediante, debemos recordar, nunca dejar de olvidar que el Uruguay fue impactado y el mundo por una pandemia, se produjo un retroceso tal que las personas que de alguna manera estaban más débilmente incluidas, que comenzaban a incluirse, quedan sin trabajo, sin posibilidades, caen del sistema y no hemos sido capaces como uruguayos de ofrecerle una salida a esas personas. Quiero decir que la intervención de la Intendencia de Canelones es desde una perspectiva de derechos humanos siempre, que es desde una perspectiva de cuidar los derechos de las personas en calle y de los vecinos y vecinas. Porque yo tengo que cuidar tanto al vecino que me dice, soy un trabajador, mando a mi hijo al liceo público, ¿por qué en la vereda del liceo público está lleno de jeringas y de gente o en la puerta de mi casa? También vale, o en la puerta de mi casa no puedo pasar. Sí. Y por otro lado también tengo que cuidar a esos jóvenes de la periferia, adictos, que se escapan a veces de su casa o son expulsados de su familia porque la situación no da para más y se refugian en esas carpas, y esos gurises hace menos de un año que están en calle. Bien. Tenemos que intervenir y es ahora. ¿Alguien más? Connie. No, estamos ante un fenómeno mundial de las concentraciones urbanas. Nadie registraba al gaucho errante como un homeless, que lo era, pero lo que pasa es que era precisamente, y la historia de la evolución de la humanidad registraba los andantes por Europa, por Asia, por lo que fuere. El asunto es que la sociedad en los últimos 180 años comenzó al asentamiento en ciudades. El fenómeno está cada día más significativo por una composición bastante explicable. Las unidades domésticas se reducen la cantidad de miembros. Hoy en la sociedad uruguaya hay cientos de miles de personas que vivimos solos y por lo tanto los espacios son más pequeños, pero además no están algunas tradiciones como la incorporación o el cobijo al miembro de la familia, qué sé yo. Si a eso se le agregan problemas de comportamentales, la cosa estalla. Pero pasa en la sociedad australiana, que estaba mirando cifras, hay 122.400 homeless en Australia, o la experiencia que uno tiene, alguna vez he viajado, yo estar en la avenida Pensilvania de la ciudad de Washington y a las 7 de la tarde salir del hotel para ir a comer y ver una cola de 25, 30 señores en general con carritos de supermercado que estaban haciendo una cola para recibir su plato caliente de una asociación de ayuda. Entonces, ¿Cómo se asocia hoy la Intendencia con las otras intendencias, con el gobierno nacional y con algún plan o asistencia para decir, vamos para allá? A ver, Intendenta. Bueno, lo primero es que, por supuesto, en esto no estamos solos y tenemos una fuerte articulación con el Ministerio del Interior, con Jefatura de Policía, porque además los funcionarios que se van a acercar a pedirles a esas personas que se retiren también pueden ser víctimas de violencia, ¿verdad? Por lo tanto, hay que cuidar también al funcionario. Esto va a ser un equipo, una brigada de contralor urbano o de control urbano, como le vamos a llamar, que vamos a hacer una experiencia piloto en Las Piedras, que está coordinado con el Ministerio del Interior a través de Jefatura de Policías, que ya está informado también y se está coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social para que justamente genere los cupos para las personas que quieran ser conducidas a los refugios, pero que también tiene una fuerte articulación con la justicia. Ya la jueza de la Ciudad de Las Piedras
está informada del tema y también vamos a tener una reunión con Fiscalía. En Montevideo sí existe un juzgado especializado en el tema ley de faltas, no existe en Canelones, tal vez debería existir, pero la justicia acá es clave, porque una vez que la persona no quiere retirar, si no se quiere retirar, entonces la policía tiene que notificar a Fiscalía de tal manera que Fiscalía aplique la ley de faltas. Cuando no le cabe la internación compulsiva. Cuando no le cabe la otra ley, que es la de Claro. internación compulsiva. Si se trata de alguna adicción o posibilidades de violencia para sí mismo o para terceros. O contagios, ¿no? O peligro de muerte. Incluso nosotros hemos aplicado a lo largo de estos años, en el marco del Plan Invierno, la internación compulsiva muchas veces. Hace pocos días la aplicamos también con una señora que estaba en calle con problemas de delirio, de salud mental. Los vecinos nos avisan y ahí hicimos una intervención conjunta MIDES-ACE, Ministerio del Interior. Por supuesto que existen esas excepciones. Pero hay una coordinación, que era lo que tú preguntabas, una fuerte articulación. ¿Y qué va a hacer la Intendencia? Porque esa es la pregunta, en definitiva. Sí, y además me sorprende, ¿está en campaña electoral esto para las municipales? ¿Está en la narrativa, en las preocupaciones? Porque nos vamos quedando siempre con temas más que tienen que ver con la basura, la alumbrado, esto. Pero, no sé, ¿en Canelones se está colando? ¿Usted lo advierte? Sí, yo creo que el tema en algunas localidades es un tema que los vecinos, los comerciantes, las comisiones de vecinos de los distintos barrios, sobre todo del centro, en el caso de Las Piedras o de Pando, o en el caso de toda la Asociación Turística de Atlántida, están planteando permanentemente esta problemática. El tema está, capaz que no está en primera línea en Canelones, pero sí está. Bien. Y creo que más allá de lo que esté o no planteado en campaña, es un tema, como decíamos, de derechos en el que hay que intervenir. Nos queda muy poquito. Alfredo. Sí, yo creo que el tema de si lo encaramos como parches, la vamos a errar. Y hasta ahora, los refugios han sido parches, porque la gente va, sale. Yo creo que acá se precisa una mirada nacional, general, de intendencias, gobierno, todos los recursos, porque muchas veces está la mística esa, hay que respetar los derechos humanos. Los derechos humanos de la persona que está en la calle, que es adicta, que tiene problemas de salud mental, que no tiene un plato de comida ni un lugar donde dormir, no tiene derecho humano ninguno. Es un paria, ¿tá? Es una cosa, es un desclasado total, ¿tá? Y me parece que o encaramos el tema seriamente y buscamos lugares de internación para los que tienen problemas de adicciones para que realmente, no 5 días, que desintoxicarlos, educarlos, darle de comer, darle posibilidad de que tengan algún trabajo para que agarren hábito de trabajo. Es decir, yo creo que acá hay que encarar un plan en serio, nacional, porque todavía sigue siendo manejable la cantidad de gente que tenemos. Esto va a ir en aumento si no se maneja. Y creo que ahí pasa. Tenemos campos libres, del Ministerio de Defensa tiene decenas de campos. Y estoy pensando solo en Rocha, que los conozco. Es decir, no hay posibilidad de concentrar a la gente, darle posibilidad de vivienda, hábito de trabajo, desintoxicación, educación, porque realmente si no, no encaramos el tema. Y yo no es un tema estético, de que sáquenmelos del barrio porque me molestan. No, los derechos humanos de esas personas los estamos violando como sociedad todos los días. Y creo que hay que encararlo como una cuestión global o no lo solucionamos. Edgardo, y ya después la reflexión de nuestra invitada. Quisiera tomar un poco el ejemplo y algo que se refiere a la intendenta, es lo de, a ver, ¿frente a qué estamos? Hay una propuesta de plan piloto, o de hacer una acción pilota tomando Las Piedras como ejemplo. Y me parece que yo quiero remarcar ese aspecto, como necesidad de un plan que busca, con una situación bien relevada y conocida, y articulando actores, actuar para que nos permita, quizás a veces en una ciudad que en términos porcentuales más pequeños, nos permita sacar información para políticas un poco más globales en zonas montevideanas o otras que en general tienen que ver con la macrocefalia, aunque también en otras ciudades del interior hay. Yo estuve leyendo en la página web de la intendenta lo que fue las reuniones que hubo estos días, ayer, y creo que hoy tenía reunión con la Junta de Droga también, con Gabriel Rossi, etcétera, o hoy, más tarde, no sé. Más tarde. Más tarde. O sea, y ya tuvo con el jefe de policía, y con Parodi, el encargado de la Dirección Nacional del Liberado, y toma un concepto que me planteó, que me gustó, digamos, que lo rescato, que dice, pensar
en conjunto la política para articular la política. Porque muchas veces la articulación la planteamos de forma muy como teórica. Hay que articular instituciones y es verdad que hay que articular. Pero la política hay que pensarla en conjunto para poder aplicarla. No es solamente que una de las instituciones tome referencia, sino que el conjunto de instituciones. Me gustó ese concepto de Pablo Díaz. Bien. Pensar en conjunto para articular las acciones en concreto. Reflexión final de nuestra invitada, perdón, Leandro, bueno, creo que quedabas ahí. No, fundamental esa articulación, ninguno puede solo. Esto es un tema, como decía Leonora, de todos, de todas, en el que tenemos que ver qué pone cada una de las instituciones. En lo que a nosotros compete vamos a estar limpiando las veredas, limpiando los residuos que dejan las personas en situación de calle en forma permanente. Vamos a estar trabajando con esta unidad, pidiendo a las personas que se retiren de los espacios públicos. Vamos a ser garantes de los derechos humanos o a intentarlo. Vamos a contribuir a garantizar los derechos de vecinos y vecinas de la ciudad de Las Piedras, pero también, como muy bien lo decía él, de las personas que están en calle. Porque esa persona que está en calle con problemas de adicción, de salud mental, que no tiene dónde dormir, que no tiene dónde comer, dónde higienizarse. ¿Alguno pensó una mujer menstruando en calle? Nosotros lo hemos visto, la situación es dramática. ¿Tá? Pensemos como mujeres también, pongámosle una mirada de género también al tema. Entonces, estos temas tienen, los derechos humanos que tenemos que garantizar son de las personas que están en la calle, de los vecinos y las vecinas. Primera reflexión. Segunda reflexión, y vamos redondeando, esto hay que prevenir. Hay que prevenir, hay que trabajar. Nacen 4.500 niños por año en Canelones, 35.000 en el Uruguay. ¿Y el dato de las mujeres embarazadas? Eso tenemos que ser capaces, caramba, ¿no? Desde el comienzo de la vida, de garantizar la trayectoria educativa y proteger a nuestros niños y nuestras jóvenes. Y seguramente vamos a disminuir a futuro la población en calle. Gabriela Garrido, intendente de Canelones, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Esta Boca es Mía. Muchas gracias. Y nos despedimos, les agradecemos estar ahí del otro lado de ustedes como siempre. Y vieron que no salió la comisión investigadora que propuso Salle, ¿no? Se resolvió que no encontraban méritos para eso, así que se abocarán a otras tareas. Hasta mañana. Chao, chao.